ASIG. En línea está Julieta Izcurdia, que es abogada y coordinadora del programa de justicia fiscal de la asociación. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por llamarme. Julieta, bueno, en el trabajo que ustedes publican, que por cierto es muy detallado, aparece de entrada nomás un primer dato muy fuerte, ¿no? Como es la caída, la baja en las partidas destinadas a lo que ustedes denominan servicios sociales. Me gustaría mucho que nos empieces a contar por ahí un poco la historia. ¿Qué sería, primero, definir esto de servicios sociales dentro del presupuesto? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cuánto sería la caída, en este caso, comparativamente con el presupuesto anterior, ¿no? Claro, sí. Bueno, servicios sociales es una clasificación de las más grandes, una finalidad del presupuesto, y dentro de servicios sociales hay funciones del gasto como agua potable y alcantarillado, ciencia y técnica, educación y cultura, promoción y asistencia social, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y urbanismo. Y después al interior de esas clasificaciones tenemos partidas concretas. No sé, pienso dentro de promoción y asistencia social está, por ejemplo, las partidas de políticas alimentarias. Entonces, el primer análisis que hicimos arroja en términos generales una caída de casi el 9% y llevamos los valores de este año a la inflación estimada por el propio Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía en el proyecto, que es del 95%. Pero entonces, cuando empezamos a mirar estas clasificaciones que te mencionaba, vemos que para algunas partidas la reducción es más grande que la que tiene el total del presupuesto. Y ahí es donde vemos que la que más cae es seguridad social en términos del monto, o sea, de la participación en el total del gasto, en cantidad. Pero en porcentaje, con relación a este año, hay funciones que caen más con relación a lo que hay vigente en agosto. Por ejemplo, trabajo cae un 33%, o agua potable y alcantarillado cae un 20%. Y esto implica, en algunos casos, menos prestaciones concretas para personas. En otros, tenemos que seguir analizando cómo impactaría eso en términos de asignación para el año que viene. Probablemente obras que no se concreten, digamos, que alguna vez fueran anunciadas, por ejemplo, en el caso de educación. Puede ser en el caso de educación, si hay programas de infraestructura que caen, como por ejemplo sucede con Jardines de Infantes, que es un programa que todos los años se viene ejecutando de forma sostenida, y este año además tiene una reducción presupuestaria también importante. Caen las metafísicas, ese es un ejemplo, sí. Julieta, y en contrapartida, los números de incremento para deuda pública, para pago de deuda pública, los porcentajes son muy importantes, lo mismo para los servicios de defensa y seguridad. Sí, ahí vemos dos cuestiones. Por un lado, que aumenta la participación en el total del gasto. Ahí con servicios sociales vemos que sigue siendo muy importante su participación, pero se reducía, y la deuda pública aumenta casi 3 puntos. Cuando digo la participación es si nos imagináramos un gráfico de torta con todo el presupuesto, una torta, sí. Ahí el reparto es mayor para deuda con relación a los años anteriores, y además también aumenta, en términos porcentuales con relación a este año. Un 25% más del presupuesto está destinado a pagar la deuda. Bien, si bien esto será una especulación política de nuestra parte, es muy posible que este proyecto, este borrador, alguna modificación sufra en su paso por el Parlamento. Es decir, que esto que se estima se pueda modificar, digamos. Puede modificarse, de hecho es competencia ahora del Congreso discutirlo, hacer modificaciones si las cree pertinentes. Y algo interesante, por más de que obviamente que es preocupante el aumento de la deuda y la reducción en servicios sociales y en seguridad social, es que se presentó por primera vez en los últimos al menos 7 años una separata, un anexo al proyecto de presupuesto con algunas sugerencias de gastos tributarios que se podrían revisar. Los gastos tributarios son regímenes como diferenciales, a través de los cuales el Estado decide no cobrar algunos impuestos a algunos sectores, como por ejemplo ganancias a jueces y magistrados, funcionarios del Poder Judicial, y ahí de alguna manera lo que se quiere es revisar este tipo de gastos, que si bien son diferentes a los gastos directos, también son ingresos que el Estado pierde y que podrían revisarse para financiar más políticas públicas destinadas a derechos, y lo pensamos desde una mirada más estratégica de qué se podría hacer con ese dinero, ¿no? Está bien. Estaba leyendo un par de notas que analizan esta situación. Por otro lado, hay una cantidad importante de
recursos que se dejan de percibir, que tienen renovación automática. Todos los años estas exenciones se renuevan. ¿Aparece en algún lugar ese apartado, digamos, sugiriendo que se revise también todo eso? Sí, no todas, se hace un listado de algunas que se podrían revisar, y yo, como bien decís, entiendo que debería haber una ley, una regulación más clara para todas, que haya posibilidad de revisar, de que haya evaluaciones sobre los resultados de esas políticas para que no sean renovadas interanualmente sin ningún tipo de revisión. Entonces, sí da una oportunidad, pero no es que propone revisar todas, sino algunas seleccionadas por el Ministerio de Economía. Bien. Julieta, para cerrar, si pudiéramos hablar de algo así como un espíritu de este presupuesto 2023 a la luz de estos números que vos acabas de señalar y que ustedes estuvieron analizando, ¿qué te parece que es? Digamos, ¿es un presupuesto básicamente de ajuste? De ¿cómo lo verías? Y la realidad es que es difícil dar un titular. Si vemos que sigue una tendencia, de hecho en agosto hubo una reducción de partidas para algunas políticas como destinadas a educación, a vivienda, y esto se sostiene, digamos, tiene una línea a la baja de las partidas sociales. Perfecto. Julieta, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y por ayudarnos a entender un poco qué es lo que estamos discutiendo, básicamente, porque esto nos compete absolutamente a todos, ¿no? Sí, de hecho quería aprovechar para avisarles que en la semana del 17 de octubre vamos a estar haciendo algunos encuentros a partir de los análisis que sigamos haciendo más específicos sobre vivienda, derecho al hábitat, derechos sociales de la niñez, de las personas con discapacidad, salud mental. Vamos a tener más detalles y compartirles informes y actividades. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Charlábamos entonces con Julieta Izcurdia, que es abogada, coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que acaban de emitir un informe. Este informe salió el día, si no me acuerdo mal, el jueves de la semana pasada, con mucho detalle sobre cómo está conformado este presupuesto 2023, que fue enviado por el Ministerio de Economía a su correspondiente debate en el Parlamento, ¿no? Primero pasa por Cámara de Diputados, luego lo hará por Cámara de Senadores. ¿Qué contiene este proyecto de presupuesto? Bueno, varias noticias que no son del todo buenas. Por ejemplo, si se compara interanualmente o se compara con varios de los presupuestos de años anteriores, este en particular tiene una caída en un rubro genérico que podemos denominar servicios sociales, que incluye muchas cosas, ¿no? Porque servicios sociales, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de acceso al agua potable, en fin. Bueno, tiene una caída del orden del 10% de la partida, si se compara presupuesto contra presupuesto. Y por el otro lado, hay un incremento significativo de la partida asignada para el pago de deuda pública, que tiene un crecimiento del orden del 25% en relación al presupuesto anterior. Otro rubro que cae es el de administración gubernamental, pierde el 5%, gana servicios de defensa y seguridad que se incrementan en relación a los presupuestos anteriores, cerca de un 10%. Esto ya de por sí da para varias lecturas, insisto, esto tiene que pasar todavía por el tamiz del Parlamento. Veremos cuántas modificaciones y en qué rubros allí se ejercen, ¿no?